Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Les recuerdo todas las plataformas en las cuales pueden estar con nosotros. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, en internet monumental.co.cr, en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular, en el Facebook Live de Noticia Monumental, donde saludamos a todas las personas que nos están haciendo el reporte de sintonía. También esta noche a las 8 a través de Canal 2 y hoy a las 9:30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica, la repetición del programa. Hoy hablaremos de un anuncio que hizo el Ministerio de Hacienda la semana pasada, por eso invité al viceministro de Hacienda, don Nogui Acosta, que nos acompaña hoy, que tiene que ver con cambios que vienen en la generación del IVA, en el plan fiscal, pero que tienen que ver directamente con algo que le llamamos canasta básica. Don Nogui, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Randall. Bueno, un saludo a todos los radioescuchas. Me parece que hay temas que tratar y en la discusión del proyecto fiscal se dio una digamos, diferencia entre el tema de canasta básica, no solamente desde el punto de vista de la tarifa, sí, que fue una lucha muy grande, sino también de la composición de la misma canasta. Y eso es tal vez el tema más relevante de lo que estamos haciendo, con decirle a los costarricenses qué es esta nueva canasta básica. ¿Y cómo se compone? Que creo que era tenemos tan buen rato para hablar, don Nogui. Yo creo que podríamos profundizar también un poco de cómo se había construido la primera, de cómo se había desnaturalizado su constitución y por qué es que ahora es necesario arreglarla. Porque creo que usted estará de acuerdo conmigo, en la discusión legislativa, aunque hubo aportes muy importantes de los diputados de la República, algunas discusiones que se dieron eran meramente populistas. O sea, es decir, sin un criterio técnico, usted podía arrancar diciendo, no, yo quiero dejar la canasta básica exenta. Eso no hay una posición más popular que esa, sin duda alguna, pero no tiene arraigo técnico, digamos, para decir suave, pero es que usted no entiende que si usted deja esta exenta, resulta que en toda la cadena de producción, más la composición del IVA, se le van a ir los precios arriba. Y eso fue muy complicado que lo entendieran algunos diputados, pero finalmente salió así. Sí, me parece que hubo tres temas complicados en la discusión del tema de canasta básica. El primero es eso que decís. Es que un cero al final no significa que va el cero en toda la cadena. Gracias. Y ese es el tema que tal vez es más importante y que la gente debió haber entendido. Exonerar un producto no significa que no va a subir de precio, porque precisamente cuando ampliamos la base del impuesto al valor agregado, muchos de los servicios principalmente y algunos de los bienes con la modificación en esta definición de canasta iban a empezar a subir de precio, y entonces si usted no se lo podía trasladar al consumidor, iba a tener que subir el precio precisamente por la dinámica de la composición de ese costo. El segundo tema que se planteó desde el principio es la tarifa. Si tenía que ser 0, si tenía que ser 13 o si tenía que ir en algún, digamos, intermedio. Y en ese sentido nosotros siempre planteamos dos cosas que eran importantes. Número uno, IVA sirve para recaudar renta. Y el segundo tema es que necesitamos trazabilidad para poder capturar esa renta a lo largo de la cadena. ¿Por qué? Porque se borra el rastro de quienes le están dando servicio a esa canasta en cero. Exento. Ustedes necesitaban, si me lo permite, que pagara algo, aunque fuera simbólico, pero que generara un registro de ese pago. Efectivamente. ¿Por qué era importante el registro? Porque si uno lo liga con factura electrónica, se da cuenta de que eso me va a dar un rastro que voy a poder seguir. Y voy a poder identificar no solamente cuánto venden esos que están proveyéndole bienes y servicios a los productores de canasta básica, sino también que me va a dar la posibilidad de saber dentro de esa canasta cómo está compuesta la cadena.
Y eso es tal vez el segundo tema que teníamos que plantearlo. Y la tercera discusión fue la composición. Y hubo un cuestionamiento muy grande de cómo se construyó esa canasta básica, y eso me hace caer en lo que me preguntabas al principio. En 1995 aproximadamente se aprueba la ley 7472, que es la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. El concepto de la defensa del consumidor cambia de un tema de regulación del Estado a un tema de competencia. Una de las disposiciones es que se tenía que crear una canasta básica, pero no tiene definición de qué es canasta básica. Y entonces en esa canasta cabía cualquier cosa que se le ocurriera meter a la gente. Dependiendo de los intereses de diferentes grupos, calzaban los camarones, claro, calzaba el filet mignon, calzaban los insumos agropecuarios, calzaba cualquier cosa. Y entonces nosotros estábamos creando una situación en donde todos los costarricenses, al exonerar esos productos, le estábamos dando una transferencia. Recursos que tributación pudo haber allegado a las arcas y utilizar para los fines sociales que el Estado busca, se los estábamos transfiriendo. Y te voy a decir que es un tema interesantísimo. Esto lo estaba trabajando, lo presentamos en la conferencia, y es la composición de qué consumen los diferentes quintiles en la canasta. Como se puede ver aquí, la canasta, que son las barras en azul que tenemos hoy, tiene una muy poca participación de los primeros deciles y una muy alta participación de los deciles más altos. ¿Y esto por qué se da? Porque, número uno, esta gente tiene mayor capacidad de consumo, pero también hay productos que están reflejando exactamente el perfil de consumo de esos grupos. ¿Y qué es lo que significa eso? La canasta lo que está haciendo es haciéndole la vida más barata a los que más tienen. Claro. ¿Y qué es lo que busca o lo que se plasmó en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas? Que la protección tiene que ser para aquellos grupos de menores ingresos. De hecho, si me lo permite, don Nogui, utilizando el gráfico que está mostrando y que presentaron la semana pasada en conferencia de prensa, hay que recordar que los quintiles es esto: uno agarra a toda la población, la divide en 5 grupos, ¿verdad? Entonces el quintil 1 es el grupo que menos plata tiene. Efectivamente. El quintil 5 es el grupo que más plata tiene. Lo que refleja la barrita azul es que cuando se conformó esa canasta básica de la que nos estaba hablando don Nogui, que incluía los camarones, el salmón, por ejemplo, y el filet mignon, ¿verdad? Resulta que la mayor cantidad de gente que consume esos productos está en el quintil que más plata tiene. Entonces, indirectamente el Estado efectivamente le está diciendo, bueno, usted que consume toda la semana salmón y camarones y filet mignon, le va a salir más barato porque está exonerada, y las cosas que consumía el quintil 1, es decir, la gente más pobre, no necesariamente era la que estaba en esa canasta básica. Exactamente, lo que estábamos haciendo era de una u otra manera que el gasto tributario, que es aquella parte de los ingresos que no logramos recaudar porque están exentos, los tenía en mayor proporción los grupos de más altos ingresos. Con el anuncio que hicimos, el ejercicio cambió. A partir de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se incluyó 2 parámetros fundamentales. El primero es que teníamos que usar la encuesta nacional de ingresos y gastos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Y eso cambia radicalmente la forma en la que estaba estructurado, porque antes era un tema eminentemente político y ahora empezamos a un tema técnico. Y el segundo parámetro es que tiene que reflejar el consumo de los 2 primeros deciles, en este caso el quintil. Como bien había señalado, los grupos o los hogares con menor ingreso son los que van a prevalecer en la estructuración de esta canasta. Porque la idea política, ahora sí, antes de la técnica, es decir, la inspiración política respecto a la canasta básica, es que esos grupos de menos ingresos tengan cierta facilidad para consumir algunos productos y no se les castigue tributariamente. Además, que vuelve el IVA de alguna manera, aunque es regresivo, digamos, por su naturaleza, de alguna manera lo vuelve menos regresivo, porque es decir, bueno, los productos que más consumen los grupos con menores ingresos, la mayoría son exentos, mientras que los que consumen los quintiles de mayor ingreso son gravados, y esto permite al Estado decir, sí, nuestra carga tributaria, es decir, lo que nosotros le cobramos a la gente está más enfocado a la gente que sí puede pagar, para que pague más, claro, y la gente que menos puede pagar, que pague menos. Efectivamente. Bueno, después de esa construcción en donde tomamos todos los productos
que la encuesta señalaba que consumen los dos grupos de más bajos ingresos, nos permitió construir esta nueva canasta que refleja su comportamiento en estas barras rojas. Si pueden ver, a pesar de que la construcción o la constitución todavía tiene un pequeño sesgo hacia los grupos de más altos ingresos, se debe precisamente a que tienen más capacidad de compra. A que consumen más. Exactamente, que consumen mucho más. Y entonces consumen más carne, pero menos arroz. Y entonces el arroz pierde participación ahí. Consumen más verduras. Y digamos, la composición siempre va a ser por un tema ya meramente de ingreso. Claro, porque... Pero lo que es importante señalar aquí es que la participación sube del 12.7 al 17.5. Del 12.7 del quintil más bajo. Exactamente, al 17.5. Y en el quintil más alto baja del 31% al 22.5%. Okay. Entonces tenemos una canasta más igualitaria y lo que estamos reflejando efectivamente es que va a tener mucho más relación con el consumo. ¿Por qué se presenta todavía esta diferencia? Porque, digamos, la capacidad de consumo aquí es mayor. Entonces, por ejemplo, el arroz es transversal. O sea, el arroz es muy igualitario y entonces todos los grupos lo consumen. Claro. El pollo es muy igualitario, entonces todos los grupos lo consumen. Y en ese sentido, por eso es que tal vez tenemos mucho más igualdad o equidad en la construcción de esta canasta básica. A mí me parece que aquí hay temas que son muy importantes de señalar. A partir de la publicación del decreto, tenemos una canasta básica que se basa en parámetros objetivos. Ya no depende de la subjetividad de aquellos grupos que decidan que deben estar dentro de esa canasta. El segundo tema es que efectivamente estamos cumpliendo con el objetivo que se planteó, que era darle un mejor trato a los grupos de menores ingresos, y tal vez el residuo de estas acciones es que vamos a mejorar la recaudación del impuesto al valor agregado en aquellos productos que están siendo excluidos. ¿Y qué es lo que significa esto? No solamente cumplimos con el objetivo de ayudarle a los grupos de más bajos ingresos, sino que también vamos a obtener una mayor recaudación de impuestos. Y esa recaudación de impuestos nos va a permitir acometer tal vez un objetivo que es importantísimo, y es cómo hacemos o generamos recursos para luchar contra la pobreza en el país. De hecho, don Nogui, conociendo de alguna manera la dinámica política de este país, yo entiendo, y le voy a robar el gráfico un momento, claro, si me permite. Por favor. Yo entiendo, don Nogui, que este sesgo, que es mínimo, por supuesto es mucho más bajo que la canasta básica anterior, que es la raya anaranjada. Pero no faltará quien diga, ojo lo que está haciendo Hacienda, nos clavó a todos el IVA, y resulta que a la hora de construir la canasta básica quienes está beneficiando son a los más ricos porque tienen un 5% de diferencia. Y quisiera que en algún momento profundizáramos más en la explicación de ese sesgo. Yo ahora que lo escuchaba usted estaba pensando, claro, porque por ejemplo, un hogar de bajos ingresos del quintil 1 tiene que decidir una semana si compra una bolsa de arroz o una bolsa de frijoles. No compra las dos al mismo tiempo, compra una. Los dos productos están exentos, son parte de la canasta básica. Entonces uno dice, bueno, si en el hogar 1 del quintil más bajo, uno dice, ¿qué nos alcanza esta semana? ¿La bolsa de frijoles o la bolsa de arroz? Y normalmente comprarán una bolsa, la de arroz. Mientras que el quintil más alto, que compra el mismo arroz y los mismos frijoles, no tiene problemas para ponerse a decidir qué va a comprar, sino que compra la bolsa de arroz y frijoles de una vez todas las semanas. Y eso nos da una diferencia, digamos, en la composición, igual que la carne molida, digamos, por ejemplo, que podrá ser más consumida entonces por el quintil más alto o de una manera más frecuente y permanente en el tiempo que lo hace un quintil uno de los quintiles más bajos, porque yo entiendo que en esa dinámica muy populista que lamentablemente abarca gran parte de la política nacional, esa será una observación para Hacienda, sin importar las explicaciones técnicas, don Nogui. Sí, pero es que precisamente en esta discusión que tenemos hoy y que probablemente tengamos en agosto, cuando salga la nueva encuesta, ya no se valen esas subjetividades. Para mostrarte otro gráfico, este es la composición de los productos que entran y de los productos que salen.
si puedes ver en el primer quintil, el 36% de la nueva composición de productos que entran en la canasta básica va directamente a los grupos de menores ingresos. Okay. Y prácticamente el 50% de los productos que salen los consumen el quintil más alto. Y de manera más permanente. Efectivamente. Entonces lo que estamos haciendo es diciéndole a la gente que el arroz se queda. Okay. Y es interesantísimo porque en la construcción de esta canasta participó activamente el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Y la discusión del arroz fue muy interesante porque la suposición que hacía Hacienda de qué tipo de arroz consumían los grupos de más bajos ingresos era el 80-20, que es el precio que tiene precio regulado. Y resulta que no. Y resulta que era el del 95% de grano entero, porque tiene lógica. El arroz crece, genera más volumen, el otro se hace de una pelota. Y entonces usted logra tener más volumen de comida. Más. Exactamente. Y es un tema interesantísimo. Pero resulta que dentro de ese mismo escenario, antes se exoneraba, se exoneraba, porque ahora va a tener una tarifa diferenciada, todo el arroz. Y entonces el arroz jazmín, el arroz basmati, que por Dios lo consumen solamente los grupos de más bajos ingresos, también estaba exonerado. Y eso es lo que estamos eliminando. Y por eso te decía, ya no hay espacio para esa subjetividad, ya no hay espacio para que un grupo llegue y diga yo soy muy pobrecito, necesito que me ayude y me mete en la canasta básica para que artificialmente yo no tenga que cobrar impuestos. Bueno, y además porque se eliminan esas suposiciones, a veces bien intencionadas, de decir, bueno, es que seguramente los grupos de más bajos ingresos consumirán el arroz 80-20. Don Nogui, claro. ¿De cuántos productos integraban la canasta básica anterior? Mira, eran más de 300 y resto de productos, pero te vuelvo a decir, ¿cuál era el problema? Antes todo cabía en canasta básica. ¿Sí? Entonces en canasta básica tenemos uniformes escolares que permanecen en canasta básica porque no hay forma de sacarlos, pero no tiene lógica que usted hable de una canasta básica y tributaria en ese sentido y tenga picos y palas, tenga una serie de insumos agrícolas que, como te digo, antes cabía todo. Ahora está quedando de poco más de 170 productos, pero que efectivamente representan el consumo de las familias de los menores ingresos. Por eso te decía, es interesante cuando sacamos a publicación y para empezar a recibir observaciones, conversamos y recibimos más de 129 observaciones al reglamento. Adicionalmente a eso, tuvimos reuniones con prácticamente todos los sectores que estaban en canasta básica de previo. Les explicamos lo importante que era que no hubiese subjetividad en la definición de esa canasta y todos entendieron. También entendimos, porque conversamos con el Ministerio de Salud de un tema que era relevante y que nos señalaban que mucho de lo que se compra en los supermercados o en las ferias no necesariamente es lo que está reflejando el consumo de los grupos de menores ingresos, sino que hay mucha fruta que hay autoconsumo, por ejemplo. Entonces la gente en el patio, sobre todo en zona rural, tiene un arbolito de limón, tiene un mango, tiene papayas, tiene, digamos, una serie de productos que no necesariamente dice que la gente los compró, pero sí los consume. Y en ese sentido creo que fue muy interesante el ejercicio, porque para ponerte un ejemplo, nos dimos cuenta de que habían algunos productos, por ejemplo el atún en agua, que desde el punto de vista de salud puede ser muy importante, pero que en realidad el 50% del consumo lo hace el quintil más alto y el más bajo no llega al 2%. Entonces, hay temas que son importantes. Entonces, ¿por qué esta objetividad? O sea, ¿por qué necesitamos ser tan objetivos? Porque si hubiésemos puesto ese producto, quien iba a recibir el beneficio era un grupo que no lo necesitaba. Claro.
De hecho, estaba haciendo a mí me encanta la regla Red, ¿no? Desde el cole. Y entonces estaba intentando hacerla y la hice con el último gráfico que usted me dio porque creo que todavía queda mucho mejor la idea en términos específicos. De la canasta básica anterior, se incluyeron 108 productos, alrededor 110, que consume la gente más pobre. A la nueva canasta básica se integraron 110, mientras que solo se integraron 15 que consume el quintil más alto, la gente que más tiene plata. Y del quintil más alto, vamos a ver, el azul ¿cuál es, don Nogui? Los nuevos exentos. Ok, los nuevos exentos de los quintiles más altos solo son 34. No, al revés, 34, sí, del quintil más alto, mientras que de la nueva canasta básica hay 150 que se sacaron, 150, casi la mitad de la canasta básica anterior de lo que consumía el grupo con el quintil más alto. Entonces, porque el porcentaje es importante, pero cuando uno dice, claro, hay una canasta de 300 y agarramos 100 productos que consumía más la gente de más plata y se la quitamos, entonces uno entiende más claramente que están haciendo una distribución o una construcción más justa de esa canasta básica, ¿no? Claro, y también hay un tema aquí que es importante, es gente que de una u otra manera puede pagar los impuestos y que debe pagar los impuestos. La recaudación que nosotros calculamos con esta modificación en la canasta básica puede alcanzar el 0.12% del PIB. Estamos hablando de más de 27 mil millones de colones. Más o menos 27 mil millones de colones. 27 mil millones de colones que le hemos estado dando a grupos que no lo necesitan. Como las exoneraciones. Esa es otra conversación que muy larga. Claro, el gasto tributario en este país es terrible. Estoy seguro que sí, don Nogui, pero a mí me interesa porque esta sí es una decisión política. O sea, vamos a ver, la composición de la canasta es una decisión técnica, pero la decisión de que exista una canasta es una decisión política. Claro. Y política con P mayúscula, es decir, es el Estado costarricense diciendo, yo dejo de percibir un monto en particular en pro de ayudar a las personas más necesitadas de Costa Rica. Y entonces cuando pasa lo que pasaba con la antigua canasta básica, de que había grupos específicos que se aprovechaban de esa preocupación, simple y llanamente es ser indolente con la pobreza. Es decir, aprovecharse un beneficio que va directamente enfocado a la gente que más necesita en beneficio propio, ¿no? Claro, y es el peor de los mundos. El Estado dejando de percibir recursos para transferírselos a los grupos de más altos ingresos. Y ejemplos tenemos muchísimos, en donde por hacer un bien, perdonen la expresión, hacemos un mal. Claro. Y como dice el pueblo, por hacer un santo hacemos un sapo. Porque al final de cuentas, el que termina pobre es el Estado, que es el que le toca hacer política de redistribución del ingreso. O sea, el Estado se crea precisamente para dar una serie de servicios y entre estos generar redistribución de la riqueza. Hay grupos que tienen mayor dinamismo, que pueden crear riqueza, que no deberíamos dejar que, para decirlo de alguna manera, vayan dejando grupos que no puedan alcanzarlo. Y por eso el Estado tiene que financiar educación, el Estado tiene que financiar salud, y eso se hace con la riqueza que generan aquellos grupos que tienen más posibilidad de hacerlo. Don Nogui, de manera anecdótica, ¿usted recuerda, porque ya me habló de algunos que lo sacaron? Es decir, el filet mignon quedó afuera, el salmón quedó afuera, los camarones quedaron afuera. Pero de manera anecdótica, ¿se acuerda algunos que no estaban en la canasta básica y que dijeron, bueno, además del arroz 95% grano entero, que ustedes dijeron, ups, esto sí lo consume ese quintil de manera mayoritaria y por lo tanto va dentro de la canasta básica? La tapa dulce. La tapa dulce. O sea, por Dios, ¿cómo no está la tapa dulce? Bueno, imagínese usted, el agua dulce tan propia de nuestro país, no estaba dentro de la canasta básica. Es interesantísimo porque el chiverre tampoco estaba. Okay. O sea, para ponerte dos ejemplos, o el banano verde. Estaba el banano maduro, pero no el verde. Okay. O sea, y ahora hacemos ceviche de banano y todo ese tipo de cosas. Entonces, y patacones, pero además es un ridículo. Bueno, es un ridículo la construcción. Okay. La flor de Itabo. Sí, la flor de Itabo. O sea, tan propio de nuestro campesinado y no estaban.
Sí, es una construcción Y rarísima entonces, la que había. claro, pero porque era una construcción que no se basaba en lo que la gente consumía, sino en quién llegaba y le decía al gobierno, yo necesito estar en canasta básica. Claro. Y de alguna manera, permítame una pregunta tan directa, ¿reducen la presión sobre esos grupos de interés, don Nogui? Porque vamos a ver, los grupos de interés siempre están presentes y no toda presión es mala. O sea, es decir, yo sí creo que, por ejemplo, los empresarios pueden ir a reunirse con el ministro o viceministro de Hacienda y decirle, nos preocupa tal cosa. Eso es una cosa, pero la presión ya a niveles descabellados, digamos, para conseguir un beneficio, se ha logrado disminuir cuando trasladan la toma de decisiones al ámbito técnico. Por supuesto, y me parece que es la parte importante. La política tiende a ver con las medidas, como lo dicen, con políticas públicas. Pero la técnica tiene que prevalecer porque si no, entonces usted empieza a hacer lo que hemos construido. ¿Cuál fue la crítica durante toda la discusión? Cuando los diputados se fueron dando cuenta de qué productos estaban en la canasta básica, pegaron el grito al cielo y dijeron, esto no puede ser posible. Estamos metiendo cosas que no tienen nada que ver. Y nos reunimos con los empresarios, les explicamos qué es lo que dice la ley, y es que aquí hay un tema que es importante. La canasta antes solamente decía, hay que hacer una canasta básica. Y esa canasta podía tener todo lo que la política pudiese definir. Hoy tenemos algo que es importantísimo y son parámetros objetivos que tienen que construir esa canasta. Y por eso es que a partir de esta publicación yo estoy seguro de que vamos a ser capaces de ir evolucionando en función del perfil de consumo de los grupos de menores ingresos y poder mantener no diría que incentivo, sino una responsabilidad en el cobro de impuestos para con aquellos grupos de menores ingresos. De hecho, estaba viendo los excluidos, me llama mucho la atención. El paté, ya como un tema en específico, el paté quedó excluido, el paté ya no es exento. ¿Cuándo entra a regir? Un mes después de la publicación. Ok. Entonces, hay dos temas que son importantes y tal vez esto hay que dimensionarlo. Una cosa es la entrada del impuesto a la canasta básica y otra es la construcción de la canasta básica. En el transitorio se establece que 3 meses después de la aprobación de la ley hay que construir una canasta básica. Okay, y eso es, digo yo, esto es lo que sigue en canasta básica y esto es lo que ya no está. A partir del 1 de julio tenemos un año en el cual va a seguir exenta esta nueva canasta que tenemos. O sea, es que no es que vamos a empezar a cobrar ya, claro, pero de lo que sí salió, en julio empiezan a cobrarse esos impuestos. Ok, entonces, el paté que va afuera. Exactamente. A partir de julio paga el IVA. Exactamente. 13. No, perdón, no, a partir de la publicación de esta paga el 13. Ah, ok, dentro de un mes. Exactamente. Ok. Pero la canasta, digamos, el año empieza a correr a partir de julio. Ok. De 0. Esta sigue en 0, no es 1. 1 es hasta julio del 2020. Ok. Pero los que salen. Los que salen entran directamente a pagar el 13. Ok, el paté. El paté. Los embutidos de pavo que estaban en la canasta básica, el jamón de pavo, las salchichas de pavo, todas estas cosas. Los atunes, a mí, yo no sé, un día voy a tener que hacer un programa solo de atunes. A mí realmente me llama la atención porque el atún es tan caro en Costa Rica y en el resto de países del mundo es tan barato. Pero bueno, el atún en agua sale de la canasta. El atún en aceite sale de la esos canasta. Que tienen maíz y esos que tienen chile, jalapeño, que es riquísimo, todas esas y todo eso, ok. Todos los crustáceos y moluscos, porque aquí no solo pensemos en camarón, digamos, de manera genérica. Es que los camarones pink, por ejemplo, estaban exentos. Bueno, salen de la canasta básica tributaria, igual que el fidel, igual que las almejas, los calamares, las pianguas, las frambuesas, que yo no es común ver a una familia del quintil más bajo comer frambuesas. La granadilla sale, el zucchini sale, me llamó enormemente la atención. La natilla light sale de la lista de excluidos, igual que los panes integrales. Y de los agregados, que pasarán a pagar el 1%. En ese momento estaban pagando impuesto de ventas, el 13%. Estaban pagando el 13%, exactamente. Ahora se le están agregando y van a pagar el 1%. Es decir, van a ser más baratos al consumidor final. Van a pagar 0. En la canasta básica. Exactamente, porque acuérdese que el 1 va a ir hasta el 1 de julio del 2020. No, claro, por supuesto, pero digamos, en ese momento va a pagar 0 por la coyuntura. Pero exactamente. Con la construcción definitiva va a pagar 1. Exactamente. Pero en términos netos, don Nogui nos hace los productos más baratos. Sí, o sea, cuando usted, al consumidor final, cuando iba donde el chino a comprar un
una tapa dulce, tenía que pagar el 13. Hoy me va a cobrar el 1. Exacto, pero bueno, muy interesante, porque no te van a cobrar el 1 en la etapa final, te va a cobrar el 1 en toda la etapa. Claro. Entonces es probable que tenga algún impacto en relación con el costo final del producto. Ya no solamente no te voy a cobrar más, sino que eventualmente podría bajar de precio. Claro, sí, es muy interesante. Sí. Porque entonces, esto que nos está diciendo Don Nogui es que no solo yo que voy a comprar al chino la tapa dulce, sino el camión que llevó la tapa dulce al chino, el proveedor que le vendió la tapa dulce al chino, el dulce que la caña que vendieron para hacer la tapa dulce, todo ese proceso bajó de precio. Exactamente. Y entonces seguramente al consumidor final le llegará un impacto mayor o menor al 1%. Por eso es que es tan interesante, digamos, esta construcción, porque ya no se basa única y exclusivamente en la decisión política del gobernante de turno o el del ministro de Hacienda de turno o el de agricultor o el que tuviera en algún momento algún tipo de presión, el que lo define, sino que hay una metodología que como todo es perfectible y que vamos a ir evaluando conforme vayamos teniendo que hacerlo, y entonces vamos a tener una respuesta para esos grupos. Y decirle, mire, si usted me demuestra a mí que es un producto que efectivamente lo consumen los 2 primeros deciles, usted lleva razón. Claro, en decir que está en la encuesta nacional. Exactamente, ese es el punto. Pero hay algunos productos que hasta que leí después la marca no entendía qué es. Mezcla de crema láctea con grasa vegetal, ahí me quedé pegado, es lactocrema. Así de sencillo, la tapa dulce está agregada, la leche de cabra, que se usa para muchas personas alérgicas, está agregada, la gelatina en polvo, el banano verde, antes uno nada más lo dejaba madurar y se ahorraba el 13%. Digo, ese es el ridículo, ¿no? Aquí usted tiene una mano banano, si la dejaba madurar pasaba a ser exenta. La naranja agria, la flor de Itabo, la harina de soya, la harina de yuca y la harina de pejibaye, las hojas de plátano. Oiga, las hojas de plátano. Bueno, la horchata y el pinolillo, el chiverre, las copas menstruales, eso es interesante, es una nueva forma de enfrentar la salud, y bombillas de filamento, esos son los bombillos normales. Los bombillos normales. Los rojos, los amarillos. Los que compras en el sí supermercado. Sí. Pero son temas que son interesantes. Los bombillos, por Dios, que bueno, sí, no importa, ya entendí lo de la construcción, pero es que eso no lo hace menos ridículo. Yo no sé quién podría no asumir que bombillos los usa los quintines más bajos. Exactamente. Bueno, son cosas interesantes porque creo que el proceso de construcción fue muy aleccionador, muy educativo. De ir conociendo efectivamente eso, porque el problema que hemos tenido, y tal vez un poco la discusión se ha centrado en qué considero yo que es mi canasta básica, y entonces yo lo asumo como lo mío. Entonces yo visualizo esa canasta en función de lo que llevo en el carrito del supermercado o de lo que llevo en las bolsas en la feria del agricultor. Claro. Y yo digo, esto es una canasta básica, pero en realidad no estamos pensando efectivamente en cuál es el quintil en el que estoy yo. Porque ese quintil tiene una canasta diferente a la que tiene el quintil que está más abajo o el que está más arriba. Claro, sin y entonces duda. Eso es lo que teníamos que hacer. Eso es muy interesante. Si usted le pregunta al quintil 4, que es, digamos, de abajo para arriba, el penúltimo que tiene más ingresos, si usted le pregunta si los bombillos, no se llaman halógenos, se llaman fluorescentes, son parte de la canasta básica, le dirán que por supuesto, si es básico, digamos, a la hora de si todas esas familias consumen lo mismo. Bueno, sí, pero resulta que al quintil más bajo no le alcanza para comprar esos bombillos que son muy caros. Entonces compran bombillos de 50 en la pulpería. Por supuesto, eso es exactamente. Y tal vez, como te digo, la construcción de esta canasta va a ir mejorando conforme vayan mejorando las encuestas que hace el INEC. ¿Y cómo se podría cambiar, don? O sea, si en algún momento, ¿quién da el aviso? O sea, si en algún momento usted, no sé, por año se va a estudiar, o cada 5 años decir, mira, cada 5 años hay una encuesta de ingresos y gastos de los hogares, y cada 5 años vamos a estar modificando la canasta. Okay. Y eso es importante porque también nos va a ir capturando aquellos cambios en el consumo de las personas, si hay una mejora en ese consumo o si hay productos que tienen que entrar o productos que tienen que salir porque se dejaron de consumir. O sea, esa construcción es la que tenemos que ir haciendo, y sobre todo nos va a dar la posibilidad de que esos productos que tuvieron muchísimos años de estar ahí, que en realidad no representaban el consumo de esas personas, se mantenían. Y entonces yo estaba dejando
de recaudar recursos, porque no había forma de demostrar si debería estar o no debería estar. Claro. Y va a depender un poco de la fuerza de esos grupos de presión. Yo sí quisiera poner también el énfasis un poco en la trazabilidad que nos da que estén grabados en el 1%. Es decir, cuando usted tiene algo exento completamente y entonces no había forma de que el Ministerio de Hacienda supiera, poniendo el ejemplo de la tapa dulce, no, de un producto que estuviera antes de los bananos maduros. No había forma de que Hacienda supiera, el chino de la esquina de mi casa, si había pagado o no había pagado respecto a ese banano que es exento para mí. Pero resulta que estaba el transportista, el que lo empacaba, el productor inicial, el intermediario. O sea, realmente había una cadena en la cual Hacienda, al volverlo exento, no tenía idea de qué había pasado en esa cadena. Hoy, aunque sea el 1%, que insisto, yo sé que voy a decir esto y un montón de gente me va a señalar, claro, Randall, pero es que el 1% sí es mucho para un montón de gente. Bueno, sigue siendo simbólico, es un tema simbólico para que se registre una facturación en el que vendió el banano, en el que transportó el banano, en el intermediario del banano, para que Hacienda logre detectar entonces el mapa completo de gente para decir, suave, resulta que fulano tal no está pagando los impuestos, aunque sea el 1%. Y le permite control con otras cosas. Pero no solamente eso, voy a tener el control de si está pagando o no está pagando el 1% y también lo voy a capturar en renta. Claro. Porque entonces ya voy a saber cuánto vende efectivamente. Antes no sabía. Como no ocupaba dar factura, no sabía yo cuánto efectivamente vendía y cuál era su renta. Porque entonces me podía, digamos, yo tenía una venda en los ojos a la hora de que le cobrara renta, porque él me podía decir lo que quisiera. Bueno, con esta trazabilidad, con la factura electrónica, hoy tengo la posibilidad de saber efectivamente cuánto está vendiendo ese transportista, cuánto está vendiendo ese productor, cuánto está vendiendo ese intermediario, y voy a poder capturar renta. Tal vez la parte más poderosa del IVA, obviamente la recaudación que me permite mes a mes, porque es cuánta renta efectivamente se estaban generando en la economía y cuánta podía capturar yo a través de los impuestos. Usted es muy diplomático porque es viceministro de Hacienda, yo no. Entonces puedo decir, lo que va a hacer Hacienda es capturar el montón de vivillos que usaban esas estrategias para reportar menos renta. Porque simplemente pasaba como con los buses, que Arecep siempre les pregunta, ¿y cuánto gano? No, hombre, yo siempre salgo con pérdidas. Bueno, hasta que no haya una forma de medir que vendió 2 millones de manos de banano y efectivamente, aunque bajara el IVA del 1%, en renta, es decir, en su ganancia, en su utilidad neta, se hizo, fue superior al ingreso de lo que todos los demás pagamos de renta, entonces que Hacienda puede decir, mira, que hay un vivillo aprovechándose y le cae ese vivillo. Y yo creo, don Nogui, que ya a esta altura del partido, es injusto ver las medidas por separado. Y yo creo que deberíamos de desarrollar la capacidad de los costarricenses de ver las medidas conjuntas. Es decir, de ver el IVA por un lado como una imposición de impuestos a los servicios, es decir, de ampliar la base tributaria, pero también con el tema de la trazabilidad, pegado con el tema de la factura electrónica, que entonces me permite un ecosistema muchísimo más controlado de quienes pagan y no pagan. Claro, yo creo que tal vez aquí la gente, cuando discutían el proyecto fiscal, no estaban entendiendo ese universo que estás hablando. IVA con factura electrónica, con renta, con educación, con fiscalización de parte de la gente, construye un mejor país. No es un tema único y exclusivamente de a quién le cuesta. Es cuál es el país que estamos construyendo. Un país que paga impuestos, que es transparente, que es responsable, que fiscaliza. A mí me hace muchísima gracia porque en este gobierno hemos planteado la necesidad de que los ciudadanos nos tienen que ayudar, y las denuncias a través de la página del Ministerio de Hacienda, www.hacienda.go.cr, en denuncia ya, se han disparado. El tema de la factura es uno de los más importantes, que no dan factura. El tema de que la empresa no reporta contrabando, muchísimas opciones que nos ha dado la posibilidad de que Hacienda pueda hacer una mejor gestión. Y estamos precisamente en eso. Creo que es una responsabilidad de todos. La coyuntura en la cual se dio la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, creo que nos quitó esa
no sé, esa candidez de pensar que éramos un país en donde todo podía resolverse. Sí. Y que a otro le tocaba. Y yo creo que a todos nos toca. El ejercicio que hemos hecho con Canasta Básica ha sido un ejercicio en donde a través de la técnica hemos podido conversar con transparencia, viendo a los ojos a los productores y diciéndoles, mire, la razón por la que usted estaba aquí no era porque usted estuviese en este escenario en el cual hemos construido con la ley de fortalecimiento. Y creo que los mismos productores entendieron. Porque precisamente lo que estamos tratando de hacer es separar el grano de la paja. Pero además, don Nogui, yo creo que a mí me encantaría, por ejemplo, este es un tema que tendremos que conversar con don Edgar Mora, el ministro de Educación, pero a mí me encantaría que en el colegio nos dieran lecciones de información tributaria, es decir, salir del colegio aprendiendo a hacer una declaración de renta, por ejemplo, o hacer una declaración de IVA, que además se llaman rarísimos. O sea, cuando usted dice a alguien de 151, es un código rarísimo, mejor le dicen la declaración de renta y se acabó, y no le llama de 151, porque entonces se vuelve realmente un trámite muy engorroso, muy técnico, pero que además nos dificulta el tema de la factura. Hace poco tuve que hacer un trabajo y entonces resulta que fui a tiendas y tiendas importantes a comprar algunas cosas que necesitábamos como gasto. Y a mí me parecía increíble. Un día fui a 5 tiendas de renombre. Y en las 5 tiendas tuve que pedir yo consumidor, tuve que decirle, vea, necesito la factura electrónica. Ah, sí necesita factura electrónica. Sí, o sea, pero yo no tengo que pedírsela porque yo la necesito. Usted la tiene que dar obligatoriamente. Sí. ¿Verdad? Y entonces tuve la experiencia de que algunos de las personas que atendían esas tiendas no habían hecho ni una en estos meses. Entonces me decía, pero espérese para llamar a alguien que me ayude a hacerla. Y yo le decía, no, tiene que poner mi correo. Y entonces me decía, bueno, sí, le llega mañana. Y yo, no me llega mañana. Yo estoy aquí de pie y yo necesito que me llegue ya cuando usted me la mande para revisar que la facturación es correcta. Bueno, esa cosa que habla de la cultura tributaria realmente es compleja. Es compleja, a veces da vergüenza. No, yo supongo que a usted le pasa mucho, porque usted y yo lo he hablado mucho con el Rocío, que es una consumidora normal y va al súper, igual que usted, y entonces uno dice, por Dios, ¿a dónde está? O sea, yo paso diciendo en radio, todos tienen que traer factura electrónica, llego a 5 tiendas en un día y nadie da factura electrónica, a menos de que usted se la pida, ¿verdad? Porque asumen que con el tiquete basta. Sí, me parece que hay 2 temas ahí que son bien importantes. El primero es ese, es un tema de responsabilidad. Y es la forma en la cual yo tengo que abordar mi responsabilidad de ser contribuyente. Y el segundo tema es que todo el mundo asume que el que está al frente es un consumidor final, ¿sí?, que no va a poder deducir esa factura. Y entonces no tiene ninguna preocupación. Pero hay una diferencia muy grande. Lo que estás comprando son insumos y vos tenés que confirmar esa factura para poderla deducir. Y tal vez ahí, importante hacerle un llamado a todos los que compran insumos para producir. Necesitan confirmar las facturas. Sin una confirmación, cuando venga la declaración de renta, Hacienda le va a desconocer todos esos gastos. Porque precisamente no tienen confirmadas las facturas. Y ese es un tema que nos preocupa muchísimo. Y que lo han ido flexibilizando un poco, digamos, con el tema del tiempo, que antes había 8 días. 8 días, efectivamente. Ahora es el mismo mes y 8 días adicionales. Pero esto es importante que usted que nos escuche, que nos observa, lo comprenda para que no le juegue en contra. Hasta este instante en la historia del país, usted solo recibió una factura y listo. Usted llegaba, la guardaba donde quisiera, se la llevaba al contador, la archivaba, lo que fuera. Yo creo que el cambio más fuerte y más profundo en el tema de factura electrónica es haberle agregado un paso más, que es responsabilidad del consumidor. Que es, señor, una vez que usted reciba la factura, tiene que confirmarla. Y un día alguien me dijo, ¿confirmarla es ver en el correo que llegó? No, confirmarla es que en el mismo sistema donde usted factura, sea en el gratuito de Hacienda o cualquier otro privado, ahí tiene que generar la relación, tiene que meter esa factura que usted recibió al sistema para que Hacienda diga, mira, Randall recibe o gana tanta plata de renta, pero resulta que gasta tanto. Entonces, el día que yo voy a presentar mi declaración sobre la renta y yo diga, sí, le diga a tributación, sí, este año gasté 520,000 colones comprando insumos para lo que genero, me va a decir, las facturas. Entonces yo le voy a decir, sí, aquí están impresas. Y me va a decir, no impresas, las facturas en el sistema, porque resulta que usted nunca dijo, sí estoy de acuerdo, regístrela como gasto. Y entonces al final nos va a jugar horrible en contra, ¿no? Claro. Pero es un paso más. Y yo creo que es un
tema que tenemos que ir conversando mucho, que la gente vaya aprendiendo, porque vamos hacia un proceso de digitalización. Ahora que decías el tema de los formularios, la ley de fortalecimiento me obliga a hacer nuevos formularios. Y formularios mucho más... amigables, por favor. Por supuesto, amigables, pero también mucho más completos. Ya casi que vas a poder llevar todo tu, digamos, la información que antes teníamos que construirla, que hacerla, la vas a poder ir agregando. Y entonces usted va a poder tener prácticamente una declaración previa. Claro. Entonces, esa es un poco la idea. Porque entonces, con la declaración que vas a llenar en el formulario, más las facturas que tenés, ya prácticamente podemos cruzarlo. Claro, pero de hecho, don Nogui, digo, llegando a un momento en que aprovechamos finalmente la tecnología, yo casi esperaría que el propio sistema... nosotros sufrimos la tecnología. Sí, yo sé. y vamos persiguiéndola. Pero creo que tal vez el reto más importante que tiene esta administración, y lo ha dicho doña Rocío, es la digitalización. No podemos seguir en un mundo de papel, no podemos seguir en un mundo de complicación, necesitamos facilitarle a la gente estos procesos. Claro, pero yo esperaría, y por eso hay que tener tanto cuidado cuando usted escoge el sistema gratuito de Hacienda para facturar o algún sistema privado, desde que prácticamente en este instante yo lo que esperaría es que llegado el mes anterior a la declaración de renta, yo le puedo decir al sistema, dígame cuánto facturé yo, porque es que piénselo, ahí está, es como que yo llene una tabla de Excel y yo vaya llenando todos los días, hoy facturé tanto, bueno, al final lo que me va a dar es la suma de cuánto facturé, ¿verdad? Entonces yo facturé tanto, ¿verdad? Y generé o pagué, digamos, de adelantado gasté tanta plata y me va a dar una resta que es la que le voy a presentar a Hacienda. Bueno, yo esperaría que llegue el momento en el que simplemente con nuestro sistema de facturación bien administrado y revisado inmediatamente por Hacienda en tiempo real como está, y prácticamente Hacienda sepa hoy cuánto tengo que pagar de renta mañana, por ejemplo. Bueno, vamos a tener pues como un bosquejo, porque hay cosas que no están ahí, ¿verdad? Un tema de las depreciaciones, un tema de algunos gastos que no sean deducibles, o algunos gastos o algunos ingresos que no sean gravables, pero bueno, ahí tendríamos un buen esbozo de eso. Como te digo, vamos hacia ese proceso mucho más racional, mucho más sencillo y mucho más capaz de que la gente pueda pagar los impuestos de una manera más sencilla. Además, don Nogui, yo sería muy torpe si hoy tengo al viceministro de Hacienda aquí, y yo sé que el tema era canasta básica, pero digo, hay un tema de cultura tributaria clarísimo que se transmite o atraviesa todo este tema. Y es un tema que realmente me ha interesado mucho, el tema de la cultura tributaria y de la cultura personal tributaria. Hace poco estuve en Panamá, por ejemplo, y fui a un restaurante de comida rápida. Entonces, llegué, me estaba muriendo de hambre, lo admito, compré, se me hizo un enredo con el tipo de cambio, pagué, me dan la factura, y como buen tico, ¿verdad? Cuando me dan el tiquete, arrugo el tiquete en la mano, ¿verdad? Y busco un basurero para tirar la factura al pollo. Cuando voy a tirar la factura al pollo, la muchacha que me atiende en la caja me dice, ¿qué está haciendo? Y yo, voy a botarla. Y entonces me señala el vidrio, y resulta que en el vidrio lo que dice es: cualquier persona que sea sorprendida botando su factura será multada con $1. Bueno, perfecto. Y yo dije, mira, o sea, yo no estoy de acuerdo con esa medida, en el sentido de que creo que tendría que ser por convencimiento y no por persecución. Pero bueno, los panameños encontraron una forma para que la gente guarde la factura por lo menos hasta que salga local, que es que le ponen un $1 de multa. Y entonces le he estado dando vuelta a eso, y yo decía, bueno, si nosotros enfocamos, digamos, algunas cosas que se puedan registrar como gasto en todos los que pagamos renta por salario, en automático, entonces seguramente tendremos mayor tentación de estar pidiendo facturas. Y yo sé que usted me va a decir, sí, Randall, pero el colchón que tenemos los asalariados para pagar renta es muy grande en comparación con la gente que no se le rebaja automáticamente. Pero, don Nogui, tal vez podríamos hacer una mezcla, tal vez podríamos desarrollar o ponernos a pensar en una mezcla de las dos cosas. De que yo, Randall, que tengo que salir en Facebook Live y me están viendo con pelo largo y desordenado, tengo que ir a cortarme el pelo, bueno, que resulta que yo pueda registrar ese gasto, o los gastos en salud, o los gastos de educación, respecto a la renta que automáticamente me rebaja Central de Radios todos los meses.
para que yo cuando vaya a cortarme el pelo, cuando me digan necesita factura, no diga, no, ¿para qué la voy a pedir? No necesito factura, sino que le diga, claro que necesito factura, si me van a reconocer parte de ese gasto, y así hacemos cambiamos un poco la cultura tributaria, ¿no, Gui? Es que es un tema muy interesante, y te voy a decir, este país tiene un sistema que se conoce como renta producto, y entonces yo grabo los productos de la actividad económica, y no a la persona. Ese esquema que señalas es fundamental en un esquema de renta persona. Y creo que la siguiente reforma tributaria que nosotros tenemos que hacer es cambiar de lo que tenemos hoy, dejar de basarnos en impuestos a la renta de las empresas y empezar a evolucionar a un tema de renta de las personas, porque aquí sí hay riqueza. Aquí solamente hay producción de riqueza. La riqueza es de las personas. Y tal vez es la reforma tributaria que nos va a ocupar en los siguientes años. ¿Por qué necesitamos evolucionar a eso? Porque en todos los países del mundo la renta de las empresas está bajando para ubicar a las personas en esos lugares, o sea, para ubicar la empresa en esos lugares. ¿Y por qué? Porque quien tiene la riqueza son las personas, pero hoy no los gravamos. Hoy una persona tiene rentas del salario y paga un impuesto único sobre el salario. Y tiene rentas en inversiones que tiene y paga un impuesto único y ya no paga más impuestos. Pero cuando usted suma todo eso, él puede ser que esté subiendo en la escala de impuestos que debería estar pagando, pero hoy no lo está. Y por eso es que el límite del impuesto al salario es tan alto, porque asumen que todos esos gastos que acabas de mencionar, el hecho de cortarse el pelo, el hecho de ir al médico, etcétera, ese es el colchón que me dan. Ese es el colchón que le dan. Pero debería ser una declaración mucho más integral, porque entonces vos que vivís de tu salario nada más, ahí sí, realmente estás pagando una proporción importante en ese impuesto. Pero una persona que tiene 2 o 3 actividades, cuando suma, podría estar subiendo en la escala de impuestos, si tuviéramos ese impuesto de renta persona, y hoy no lo hace. Entonces, yo creo que necesitamos ir a un sistema que nos permita una mayor imposición sobre la riqueza y una menor imposición sobre las actividades. Claro, pero además tiene que ver, y tiene razón respecto a este tema de Unogui, pero también tiene que ver con mi tentación a pedir factura. Sí. O sea, vamos a ver, yo entiendo lo del colchón, entiendo que el sistema tributario asumió que todos esos gastos que yo estoy diciendo están reflejados en ese colchón que me da tributación, pero realmente lo que generaron indirectamente es que no me importe la factura, ¿verdad? Un día de estos fui a echarle gasolina al carro y el señor pistero, que lo saludo entre ríos, me dice, yo estoy oyendo música en el radio, entonces viene un señor y me dice, ¿súper o regular? Y le dije, súper, 10,000, ¿verdad? Cuando viene me dijo, ¿necesita factura? Y yo, no, gracias, ¿verdad? Y entonces inmediatamente me dijo, pues yo a usted lo oí hoy al mediodía decir que todos teníamos que recibir factura. Y yo le dije, perdón, tiene toda la razón, déme factura. Y me dio pena. Yo siempre pido factura. Claro, supongo que sí, ¿no? Porque si no sería, pero a lo que me refiero es que realmente, me mandó la factura y listo, ahí está en el correo y nunca la vi, porque no la necesito para nada. Precisamente el tema aquí es, hoy no haces ni siquiera declaración. ¿No? Implicaría que para poder incorporar esos temas habría que hacer una declaración. Por eso te digo que hay que cambiar el sistema. El sistema que tenemos hoy no es amigable para ese proceso. Porque ¿cómo harías una declaración? Hoy no se podría. Hoy no se puede. Claro. Entonces hay que cambiarlo porque la ley dice el salario paga un impuesto y es esto y me explico. Claro, entonces habría que derogar esa cédula, que así se llama, y crear otra cédula diferente, pensando en que no vayamos a cambiar el esquema. Pero por eso es que es importante cambiar el modelo. Tenemos ya como 2 administraciones de tratar de ir hacia un esquema de renta global y basado en un tema de imponer impuestos a las personas. Pero no hemos podido. Claro. Y no hemos podido porque tenemos dos situaciones que son complicadas. Las cooperativas, no, mentira. Menos complicadas que las cooperativas. Sí, no. El tema es que nos hemos acostumbrado al sistema, visualizamos un riesgo en cambiar y entonces no estamos dispuestos a hacerlo. El empresariado
se ha acostumbrado a pagar impuestos en las empresas y no en las personas. Las personas nos hemos acostumbrado a que nos rebajen el impuesto del salario y lo vemos como sencillo, porque también cambiaría muchísimo la cultura. Mucho de lo que has comentado en relación con esa cultura tributaria se da en los lugares en donde existen declaraciones personales. Claro. Porque yo como persona tengo que llegar y hacer eso. Pues, yo tengo estos ingresos, realicé estos gastos, yo tengo que pagar sobre esto. Y no como lo haces hoy. O sea, lo das por sentado. Ni siquiera te das cuenta. O sea, tu salario te llega neto. Tu visión sobre cuánto te pagan no es en función del costo de lo que le cuesta al empresario tu tiempo de trabajo, sino de cuánto te llega líquido. Así es. Entonces, eso es lo que pasa. Claro, inclusive hay otro problema porque, por ejemplo, si a mí se me ocurre hoy hacer un trabajo por aparte de cualquier cosa, ¿verdad? Yo tengo que pagar renta desde el primer colón que reciba, porque ya usé el colchón, ¿verdad? Y puede haber en la vida normal no haber usado el colchón ese mes. Porque resulta que tal vez tuve muchísimos gastos, claro, o tuve muy pocos gastos. Claro. Pero yo gasto, o sea, yo gano un colón más por afuera y lo facturo y tengo que pagar renta de una vez. Tiene que pagar renta de una vez. Por eso precisamente hay que cambiar el modelo. Ojalá. Y eso es tal vez la siguiente reforma tributaria. Aquí ahora estaban discutiendo si tenemos que cobrar más impuestos o no tenemos que cobrar más impuestos o subir los impuestos. Eso. Yo creo que el modelo es el que hay que cambiar. Y tal vez ese es el siguiente reto, construir un modelo que podamos presentar a la Asamblea Legislativa para evolucionar. Y me parece que temas como entrar a OCDE, relacionarnos con economías mucho más desarrolladas en estos temas, nos va a obligar a ir evolucionando del sistema que tenemos hoy, tan fragmentado, tan poco equitativo, hacia una mayor, digamos, tributación sobre la riqueza efectiva de las personas. Claro, y el otro tema, pero si me permite tocarlo después de la pausa comercial, don Nogui, tiene que ver con algo que hemos ido detectando. Hay mucha gente que yo no sé por qué un temor, yo creo que existe un mito o varios mitos respecto a la factura electrónica. Hay gente que cree que es carísima, o sea que es carísimo volverse, dejar de dar factura en papel y pasar esa factura electrónica, y ha optado por una salida que es inconveniente y que a mí a veces me parece que inclusive es delictiva, que es presentarse a sí mismo como del régimen simplificado, ¿verdad? Y entonces todo el mundo está intentando pasarse al régimen simplificado sin entender que el régimen simplificado, vamos a hablar a la vuelta, tiene algunas características particulares que lo hacen justamente simplificado, es decir, que no tenga que dar la factura siempre, sino solamente cuando uno la ocupe. Vamos a la pausa comercial, don Nogui escoge la canción y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Gracias por estar con nosotros en Matices. Don Nogui Acosta, el viceministro de Hacienda, nos acompaña hoy. Empezamos hablando y hablamos mucho de la canasta básica que hizo el anuncio del gobierno la semana pasada, pero también estamos hablando de cultura tributaria y en medio del tema de facturación electrónica que tenemos que hacer todos ya, y todos, por si usted se acaba de asustar en su casa, sí, también tiene que hacer factura electrónica. Estábamos hablando de la mecánica esa tramposa que juega la mente de los costarricenses. Nosotros a veces decimos, no, seguro yo no tengo que presentar. Yo alquilo una casa, 100,000 colones fijo, yo no tengo que presentar. Bueno, también tienen que presentar la factura electrónica. Pero entonces hay un grupo de vivillos que está diciendo, como no quiero pasarme a factura electrónica, entonces voy a pasarme a algo muy atractivo que se llama el régimen simplificado, que está diseñado para empresas muy, muy, muy pequeñitas, con características muy especiales, y que resulta que de un momento acá todo el mundo es del régimen simplificado, ¿no? Sí, efectivamente. Lo hemos visto a partir de la discusión de canasta básica, todas las observaciones. Una de esas principales era el tema de si debían o no debían estar ahí. En la discusión de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas también se dio una discusión en relación con el régimen simplificado, y aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Régimen simplificado no cabe cualquiera. A ver, temas importantes, no más de 5 empleados. Entonces ya usted, cualquier empresa que tenga más de 5 empleados, no cabe. Yo noto cualquier tienda que tenga más de 5 empleados, el régimen simplificado, no. No, eso no funciona. El otro parámetro que está es hasta 150 salarios bases de compra, porque el régimen se basa sobre las compras. Y entonces Hacienda asume que hay un margen de ganancia en relación con las compras, y entonces aplica
digamos, como ventas en relación con esas compras. Claro. Entonces, y eso, mira, si compra tanto, debe ser que vende tanto. Exactamente. Y ahí la gente que está queriendo meterse debería evaluar efectivamente si su margen es ese o es menor. Porque si es menor, Hacienda le va a cobrar lo que dice el parámetro. Y va a salir perdiendo. Y va a salir perdiendo. Pero de ahí, la gente a veces piensa que es mejor no dar factura, no generar toda la infraestructura tecnológica que eso implica, primero para no evidenciar sus ganancias, que me parece que es un tema que uno debería plantearse efectivamente. El segundo tema es porque de una u otra manera todos tenemos que evolucionar. Y si el norte es la tecnología, la digitalización, quedarse atrás no representa ninguna ventaja. Sí, y hay otra excusa que usa mucha gente. A mí me hacía gracia en la discusión del plan fiscal. Porque yo un día eso dije, si yo tuviera gato, tengo una, pero si tuviera otros más, le pongo 3 nombres. Iglesia, cooperativas y universidades. Esas se salvan de todo al mismo tiempo. Entonces, nunca verá en medio del plan fiscal era interesante. ¿Por qué lo digo? Porque cuando usted habla con los diferentes sectores, todos tienen una excusa para ser especiales, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera brincarme yo, periodista, de el pago de renta, por ejemplo, entonces yo plantearía, claro, porque los periodistas somos fundamentales en el desarrollo de la democracia y la libertad de expresión, y si usted va donde los jueces también le van a decir, no, a mí no me pueden tocar el salario porque yo soy garante de la justicia, y si usted va donde los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones le van a decir, yo tampoco, porque yo garantizo la democracia, y todos vamos a encontrar un elemento que nos haga especiales a nosotros, ¿bueno? Y entonces, en los últimos meses de desarrollo de la factura electrónica, encontré un montón de gente que dice, ¿y si no tengo internet? ¿Y si yo ya tengo tantos años y no tengo internet? Bueno, el país no puede detenerse porque usted no tenga internet, en el sentido de que si hace años hubiéramos pensado esto con el correo electrónico, entonces de hoy estaríamos mandando todo por correo postal, ¿no? Efectivamente, yo creo que aquí hay 3 temas y lo que dijiste no lo podría haber dicho yo mejor. Todos somos especiales y eso nos permite estar por encima de la obligación de pagar impuestos o por encima de la obligación de que todos tenemos que aplicar la regla fiscal, o por encima de que los salarios míos no pueden ser igual que los demás. O sea, todos somos diferentes, pero eso no se vale. Y no se vale por una razón. En el caso de las instituciones, no pueden haber instituciones ricas en instituciones pobres. Todas dependen del presupuesto. Y dependen de lo que los costarricenses, con su esfuerzo, nos trasladan a nosotros a través del pago de impuestos. No podemos decirle a los costarricenses que vamos a malgastar la plata. Y eso no puede ser posible. No podemos tener privilegios en algunas entidades y pobreza en otras. Y eso me parece que es un tema que quedó muy claramente establecido en la discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El segundo tema, que tal vez es más importante, y un poco devolviéndome a lo que decías, ya no se vale. Necesitamos todos empujar esta carreta para adelante. Entender que el país es uno, que la responsabilidad es de todos, que el tema de educación es un tema que parte de cada uno de nosotros, así como nos ha costado bastantes años, yo diría que ya casi 3 generaciones, de entender que no tenemos que contaminar, así también necesitamos entender que todos tenemos que contribuir con el desarrollo de este país. Y todos vamos a encontrar, si me permite agregarle a don Ogui, una excusa para no hacerlo. O sea, es decir, todos vamos a decir, no, hombre, yo pago un montón de plata y aquí en la esquina de la casa hay un hueco en la calle. Y fui a Levi's y tuve que hacer filas. No sé, y el cementazo, que esa es la respuesta normal a cualquiera que usted quiera grabar. Sí, efectivamente, pero es que realmente el Estado es muy, muy, muy complejo. Cuando uno logra salir del país y tiene la dicha de conocer otras latitudes, se da cuenta de que hay presas, por ejemplo, en todos los países del mundo. O sea, es decir, no hay un solo país que no tenga presas. Y nosotros somos particularmente duros con este y con todo el resto de gobiernos de decir, claro, nuestras calles son un desastre. Bueno, vieran que cuando uno conoce otros países se da cuenta que las otras calles también son un desastre y que hay presas muchísimo más largas que aquí en países que nosotros consideramos desarrollados. Así es que siempre habrá una excusa para decir, no es justo que paguemos impuestos. Claro, pero son temas interesantes y
Costa Rica es un país muy particular. Por ejemplo, toma decisiones tan interesantes como estas. La red vial de Costa Rica es una de las más, digamos, grandes del mundo, en el sentido de que tenemos carreteras para prácticamente a todos los rincones del país. Llegamos en una carretera, digamos, no perfecta, pero sí tenemos muchísimas carreteras. Transitable. Y ese es un tema que nos ocupa. Bueno, eso cuesta muchísimo. El segundo tema es que nosotros somos muy dados a ver cuánto me quitan a mí y no cuánto contribuyo yo. Porque a veces es muy fácil vivir en una casa, en un condominio donde todo es bonito, donde todo es agradable, y quejarse de las casas y no saber si usted está contribuyendo en lo que le corresponde pagarle a todos los demás. O es muy fácil criticar los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, que son muy malos para mí, pero resulta que le dan salud a todos los costarricenses, hasta los que no tienen dinero para pagar. Y en ese sentido, ese concepto de país lo hemos ido perdiendo, y hemos ido perdiendo esa solidaridad que significa vamos todos juntos. Este país no puede seguir siendo o promoviendo una desigualdad que se ha venido creando a lo largo de los años. Hace poco leía un artículo muy interesante en el periódico y decía que la desigualdad no se ha creado porque los pobres son más pobres, sino porque los ricos han crecido su riqueza más rápidamente de lo que los pobres han crecido en sus ingresos. Y en este sentido creo que eso nos debería llamar a reflexión y un poco decirnos hacia dónde estamos enfocando los recursos. Un poco en relación de lo que decías. No se valen instituciones ricas gastando a manos llenas cuando hay otras instituciones que no tienen. Y todavía peor, un Estado que no logra recaudar los recursos necesarios para poderlo hacer. Por eso el tema tan importante del crecimiento económico. Y ahí yo quiero hacer un comercial, si me lo permitís. Claro, adelante, ¿no? Hoy tenemos una discusión muy grande en relación con el tema de eurobonos. Y eurobonos es pura reactivación económica. El Ministerio de Hacienda hoy es prácticamente el que absorbe toda la liquidez que hay en el mercado financiero local. Ya no queda plata para que el pequeño empresario vaya y le pida plata a los bancos. Hoy salía de cómo ha ido creciendo la tasa básica pasiva, que refleja el costo de los recursos para los préstamos. A todas las personas nos prestan tasa básica pasiva más algo. Claro. Bueno, conforme vaya subiendo la tasa básica pasiva, le va a ir pegando a todas esas personas que tienen préstamos, a todas esas personas que quieren empezar proyectos productivos. Y esta discusión de eurobonos debería fundamentarse en qué quiero hacer yo para la economía y no si es para este gobierno o para el otro, o si es suficiente o no es suficiente, o si es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco, es parte de una estrategia que perfiló la ministra desde el momento en el cual asumió la cartera de Hacienda. Pero además que Hacienda ha ofrecido garantías reales, en garantías reales a quienes están preocupados porque se haga fiesta, digamos, con la plata de los eurobonos, diciendo, no, yo le garantizo que vamos a cumplir con tanto, que vamos a pedir tanto, y si no, usted no me autoriza la siguiente emisión. Es decir, es un apoyo condicionado el que está ofreciendo el Ministerio de Hacienda a los diputados también, don Novi. Claro, y hemos sido claros, pongamos cláusulas que dependan de mí. Es que si usted llega y me dice que tengo que poner cláusulas que no dependen de mí, pues entonces usted me está poniendo a depender de otras personas para poder cumplirlo. Y yo creo que esa no es la discusión que deberíamos tener. Es año a año voy a llegar con un presupuesto a la Asamblea Legislativa y usted me va a decir, ese presupuesto no me gusta. Y si no le gusta el presupuesto, entonces yo no puedo hacer esa emisión de títulos. Entonces, hay un control. Hay un control clarísimo de cómo estamos gastando la plata. Hay una regla fiscal que me obliga a cumplirla y ellos tienen los parámetros objetivos. Y ese es el tema que tal vez es importante señalar aquí. Ya no depende de cuánto voy a subir el presupuesto. No, es que hay un parámetro objetivo que un diputado, la Contraloría, que es la encargada de verificar eso, me va a decir, bueno, ahí el presupuesto solamente puede crecer X porcentaje. Y cuando vaya a la Asamblea Legislativa va a llevar ese crecimiento. Y ese es tal vez el tema más importante. Entonces, por eso yo creo que la mejor política pública es la reactivación económica. Y hoy reactivación económica es la emisión de eurobonos.
el Ministerio de Hacienda tiene que salirse del mercado local. Un mercado de corto plazo, muy caro, y que además afecta la posibilidad de crecimiento del empresariado local. Pero además tiene una enorme lógica. Cuando usted tiene plata, o necesita plata, perdón, y la única manera de conseguirla es en sus vecinos del barrio, y resulta que usted sale y se corre 100 metros a la derecha, hay gente que le presta exactamente lo mismo, a plazos más amplios y a un interés más bajo, entonces es injusto que me obliguen a mí a pedir plata exactamente en el mismo barrio, porque todas las lógicas de las deudas, y si usted, igual que yo y todos los costarricenses hemos recibido llamadas ofreciendo reunificar deudas, es la idea de reunificar las deudas. Exactamente. Que alguien le dice al Estado costarricense, hey, deje buscar en su barrio, sálgase un poquito al mercado internacional y agarra todas las platas que le debe a poquitos adentro, la consigue afuera a un interés más bajo. Claro, y tal vez ese es el mensaje detrás de eurobonos. Necesitamos hacer una unificación de deudas, una reestructuración de las finanzas que tenemos hoy. Estamos enfrentados a deudas de muy corto plazo, muy caras y muchas denominadas en dólares. Don Nogui, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a usted por la invitación. La verdad es que conversar con los costarricenses es una obligación de todos los funcionarios públicos. Nos da la oportunidad de explicarle a la gente cuál fue la lógica de la canasta básica. Conversamos de eurobonos, conversamos de cultura fiscal y creo que fue una gran oportunidad de explicar a los costarricenses cuál es la visión del Ministerio de Hacienda. Escogió Kiss para irnos, don Claro. Nogui. ¿Cuál canción de Kiss? Lick It Out. ¿Por qué? Le gusta mucho a mi hijo. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí vas al hijo de don Nogui, Kiss en Matices. Gracias, don Nogui. Gracias a ustedes que nos acompañaron a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.